Edwin, fellow sister, ¿quién será? A Ivonne, a Ángela, Álvaro. Hay dos Álvaros, ¿no? Álvaro Gabriel, Álvaro Luis, Joel Flor, Ivonne, Tatiana, Quinteros y los compañeros, ¿verdad? Que están por acá. Tito también, ¿no? Tito siempre nos acompaña, ¿no? Siempre nos acompaña. Sí va a haber ligeras interrupciones durante nuestras sesiones porque, bueno, no sé, me debió dar un resfriado, entonces ando tosiendo y pues no se van a, no van a pensar que hay problemas en audio, ¿sí? Es que hay momentos en los que voy a tener que pausar, digamos, el sonido para evitar ese ruido molestoso de cuando uno espectora, ¿no? Bueno, pienso que esta semana más la vamos a hacer virtual y ya la siguiente la haríamos ya presencial, ya que hay bastante, diríamos, entre comillas, demanda, ¿no? ¿Por qué no presencial? ¿Por qué no presencial? Eh, bueno, hay varios motivos, ¿no? Pero quizás el principal era estos problemas, ¿no? Cuando uno muchas veces está así con un cuadro infeccioso y si no toma los recaudos necesarios, pues lo, sí, sí, la escucho, Eh, Perdón que le sí, corte, sí, licenciado. Buenos días. sí, buen día. Mire, sobre eso que hay harta demanda sobre la presencialidad, como, bueno, estaba viendo la anterior semana, ¿no? Los votos y han votado más de 70 personas o 60 personas y como verá en las clases no pasamos más de los 30 y yo diría que, no sé si en la clase los que estamos presentes, los que asistimos a la virtualidad, los que estamos presentes en las reuniones podamos determinar si las clases podrían ser virtuales o presenciales, LIC, porque como verán, los resultados han votado más de 60 personas y ni estamos el 50% en las clases. Exacto, sí, eso, sí, habíamos hecho hasta como 3 votaciones, ¿no? Y en las 3 votaciones, pues, la virtualidad siempre se ha impuesto. Es más, tengo aquí la copia, sí, por lo menos del 50%, 41% votó por la virtualidad y un 36% por lo presencial. Como quien dice, técnicamente estarían mitad, ¿no? Como que un 50% dice presencial y como que un 50% dice virtual, ¿no? Se habría esa división, ¿verdad? Entonces, en muchas sesiones he ido preguntándoles qué dicen, entonces, pues la mayoría no comenta nada tampoco, ¿no? Eh, em, por eso que había surgido ideas, por ejemplo, yo decía, haremos un 50% virtual y un 50% presencial, ¿no? Y digamos, para que no haya compañeros que digan, yo he votado presencial, el otro dice, yo he votado virtual y no haya esas incomodidades, ¿no? Yo he conversado con las autoridades y inclusive les he mostrado el cuadro de votación y inclusive creo les había comentado, ¿no? De que esta sesión que tenemos es casi una asamblea, ¿no? Lo podríamos tomar como una asamblea y dentro de los estatutos, dentro del estatuto orgánico de la universidad, la máxima autoridad es la asamblea. Ni siquiera es el rector, ni siquiera es el consejo universitario, es la asamblea docente estudiantil. Si la asamblea docente estudiantil, por decir, ¿no? Nos pondremos en ese imaginario, decide cerrar la universidad este semestre hasta que no se regularice, pero del todo. Es decisión de la asamblea, entonces todo el consejo universitario se somete. Pero desafortunadamente con el paso de los años, la autonomía
y el cogobierno ha ido perdiendo un poco de legitimidad y de pronto un poco las autoridades se exceden, ¿no? En sus posiciones, ya lo toman como si fuera, como se decía antes, ¿no? En Edad Media eran pues los especies de feudal, ¿no? Los señores feudales que les daban una cierta provincia y el señor feudal pues hacía lo que quería ahí adentro, ¿no? Entonces un poco se ha perdido eso, ¿no? O se está perdiendo y lastimosamente pues tanto docentes como estudiantes, las asociaciones de estudiantes y docentes se ha ido bajando la guardia y al final pues estamos como estamos, ¿no? Por ejemplo, así breves minutos, cuando yo era estudiante como ustedes, nosotros no permitíamos que la policía pise el atrio de la universidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es autonomía? La autonomía prácticamente es como un pequeño estado dentro del estado. Entonces la universidad tiene sus reglamentos, tiene todo un procedimiento jurídico para autogobernarse. Por lo tanto, todo lo que circunscribe el monobloc central era como un estado, o sea, no podía entrar ni el ejército ni la policía. Entonces, en ese entonces siempre había problemas de presupuesto y nosotros exigíamos presupuesto y como siempre, ¿verdad? Viene la policía, quiere gasificar y no tenían pisada al atrio. O sea, podían ir hasta el frente, como es ahora, ¿no? Pero no podían entrar, o sea, ni el ejército entraba esas veces. Pero ahora si ustedes ven ya tenemos guardias, o sea, cosa que antes eso era intolerable. Muchas veces, por ejemplo, nosotros cuando había esos conflictos de presupuesto, eh, tomábamos, digamos, ¿no? Así entre comillas, como secuestro a un oficial, digamos, de policía, podía ser un teniente, subteniente, y eso inmediatamente iban las negociaciones, pues, ¿no? Para darle libertad. Entonces, no, eso era un estado ahí adentro. Pero pues y ahora ya no, ¿no? ¿Verdad? Y vemos policías y ya prácticamente se ha desvirtuado. Entonces yo he comunicado eso a las autoridades, de hecho yo he hecho unas encuestas y en las encuestas se ha impuesto la virtualidad. Los estudiantes están pidiendo la virtualidad, así que yo voy a continuar. Bueno, ya lo así, ya no, no ya lo así, no, así salió un comunicado, de pronto ustedes tienen ese comunicado del Consejo Universitario indicando de que tienen que hacerse las actividades académicas presenciales, ¿no? Un poco más como que conminando a que aquellos que no estén dentro de ese marco, pues me imagino, no estarán sujetos a penalidades, algo, pero es un poco ambiguo también porque en esa resolución dice excepcionalmente tendrán que ponerse, aquí está, aquí encontré, este creo es. Ah, no, no es este, estoy buscando, sí. Yo lo tenía aquí, me lo pasaron ¿qué es? Ese documento, sí. Si lo encuentro, les voy a pasar, ¿listo? Les voy a pasar para que ustedes lo lean. Pero en algún lugar decía que si los estudiantes y el docente se ponen de acuerdo, entonces se tiene que mandar solicitar, ¿no? Al consejo de carrera para que, digamos, se autorice la virtualidad y a su vez eso vaya al consejo facultativo para que se trate y después me imagino que tendrá que ir al consejo universitario y parece que esas vueltas no quieren dar, ¿no? Entonces al final dicen no vamos a refrendar eso y por eso yo decía quizás tocaría, no encuentro, sí, qué pena esa resolución de consejo.
universitarios, inclusive. A ver, voy a buscar, ¿listo? Y en cuanto yo lo tenga, les voy a pasar para que ustedes le den una leída y en función de eso también eh, podamos tomar también alguna decisión, ¿no? A ver, ¿qué opinan también ustedes? A ver, un par de minutitos, a ver, así como el compañero se ha expresado, también los demás que dicen, ¿no? O Buen, en informática, ¿cómo están? Ya todo está normal. buen día, licenciado. Sí, sí, buen día. Bueno, por mi parte, no sé, respecto al tema, yo preferiría, por mi parte, no que volvamos a las clases presenciales, porque a principios nos indicaron a todos que ya este semestre iba a ser totalmente presencial. Por eso también, de acuerdo a eso, armamos el horario. Eh, a que voy después de su clase, de usted, licenciado, yo tengo en Cota igual clases, digamos, de 10 a 12. Entonces se me dificulta, tengo que salirme Claro, o tengo que ir escuchando su clase por mi celular y a veces no se puede comprender del todo de ese modo. exacto. Sí, eso también, sí, eso es cierto también, ¿no? Eso es verdad también. Y a ver, los otros compañeros, a ver qué dicen también. Sí, hay pues casos, eso que les están, en realidad, no de, bueno, de pronto para facilitar a muchos compañeros han hecho eso, ¿no? Que de 8 a 10, digamos, el laboratorio sea en cota a cota y de 10 a 12 hagan teoría, de manera que no estén subiendo, bajando, bajando, subiendo, ¿verdad? Entonces, una manera de mantenerlos, no en ese afán, ¿no? De subida y bajada. Y es comprensible también eso, es comprensible. Y viceversa también se da, ¿no? Hay compañeros que tienen de 8 a 10 cota a cota, pero igual tienen que ir al monobloc a las 10 de pronto también tienen, ¿no ve? Entonces hay pues esos cruces eh, que digamos las autoridades en su momento deberían haber previsto, ¿no? Deberían haber previsto, pero pues, bueno, en sí, ¿qué habrá pasado? Pero les pasaré, entonces voy a buscar, ¿listo? En dónde está esa resolución para que ustedes la lean y pues eh, se tome una decisión, ¿no? Por mí no hay mucho problema, ¿sí? La semana que viene ya podemos. Lo que les había comentado era que las previas, por ejemplo, que ahora están dando de 8, bueno, se ha abierto ese compás, ¿no? De media hora, porque no siempre todos pueden, digamos, a las 8, pero hasta 8:30 ya se tolera. Y han visto que si aprueban o no aprueban, pues igual entramos, ¿verdad?, al laboratorio o a la experiencia. Y anoche alguien me preguntaba, ¿los que han aprobado la previa van a hacer el informe? Me dice, entonces, pues sí, o sea, si aprobaron o no aprobaron, pues tienen derecho a hacer el informe, ¿no? Como es virtual, entonces no hay problema. Pero si lo vamos a hacer presencial, entonces inclusive las mismas autoridades me han dicho eso, ¿no? Hay que tomar exámenes previos y solamente aquellos que aprueben el examen previo tienen derecho a hacer laboratorio y los compañeros que no, pues quedarían en stand-by para alguna recuperación posterior. Es lo que me han comentado, ¿sí? Entonces, por eso es que si la semana que viene lo vamos a hacer presencial, ya el domingo, el día domingo, por ejemplo, ¿no? Igual de 8 8:30 o de 9 a 9:30 de la noche, haríamos la previa, ¿no? La prueba previa e inmediatamente los que ahí sacamos la lista, ¿no? Yo saco la lista de estudiantes que están habilitados para bajar a cota, para hacer el laboratorio, ¿sí? Entonces eso haríamos, ¿sí? Para que no estén bajando en vano y otra vez volviendo a subir, ¿no? Entonces, aquellos que aprueban, pues entonces bajan a cota y hacen el laboratorio. Ahora, ahí también hay ciertos detalles que
observar, ¿no? Porque como es grupo, ahora, ¿qué pasa si los miembros del grupo reprueban, ¿verdad? O uno del grupo aprueba, o dos del grupo aprueban, ¿verdad? Y uno de los del grupo no aprueba. Entonces, todo eso tengo que ir dándole vueltas a la idea para tener un panorama bien claro, ¿sí? Les voy a poner un comunicado y léanlo siempre el comunicado 2, 3 veces para que no quede dudas, ¿listo? Esa es una alternativa. La otra alternativa también que estaba dándole vueltas es hacer 2 grupos. Creo acá ya tengo la lista impresa de grupos. A ver, grupo E, ¿verdad? Somos 15 grupos, ¿sí? En este laboratorio. 15 grupos de 3 son como 45, ¿verdad? Entonces, un grupo, o sea, por así decir, del grupo 1 al 7 baja de 8 a 9 y del 11 al 15 baja de 10 a 12, por ejemplo, ¿sí? Sería directamente hacer mediciones. ¿Lo ve? Como quien dice, yo ya voy a tener listos los kits armados, no tan armados, pero los kits listos, de manera que yo ya diga grupo 1 toma, grupo 2 tome, grupo 3 ya les distribuyo los kits y inmediatamente ustedes, si es que hay que armar algo, hay que hacer mediciones, pues se hará las mediciones, ¿verdad? Entonces va a ser muy concreto. Venir y en unos 45 minutos hacer correctamente las mediciones, listo. El siguiente grupo, entonces ya a las 9 por decir, ¿no? Máximo 9 y 10, 9 y cuarto. Igual, hace sus mediciones, todo, listo. Entonces, ahí, por ejemplo, igual harían sus pruebas previas, ¿verdad? Harían sus pruebas previas independiente de la calificación que obtengan, pero igual bajan, ¿ve? Igual bajan a cota a hacer la experiencia, ¿sí? Entonces hay esas ideas que estoy manejando y voy a ver cuál de ellas es la que mejor se nos va a adaptar al grupo, ¿no? Porque ponerlos a los 45 difícil, ¿sí? No hay los suficientes, ni siquiera es pupitres, ¿no? Son unos bancos pequeñitos y debe haber como unos 20 o 25 banquitos, ¿sí? Y después el resto tiene que estar parado ahí, ¿no? Pues imagínense una hora estar parados ahí, no tiene mucho sentido, ¿sí? La idea sería eso, bajar, hacer directamente las mediciones de manera correcta, listo, ahí terminó. Siguiente grupo, igual también hace sus mediciones y hay, de manera que todos no se perjudiquen, ¿verdad? Entonces les voy a poner es un comunicado, listo, esta Semana Santa, todo eso voy a ir también por laboratorio a ver qué tal están, si hay los materiales necesarios, porque muchas veces buenas son las intenciones, pero no hay materiales, ¿no? Ese es el problema, si no hay materiales, entonces hay que hacer grupos, si bien son de 3, hay que hacer de 6, entonces de los 6, 2 manejan, 2 están mirando, o están con WhatsApp, o están con el Facebook. Es así, ¿verdad? Eso es lo real, ¿sí? Eso es lo real. Es lo que yo les cuento por las experiencias antes de la pandemia, ¿sí? Antes de la pandemia. Y alguna otra idea que a ustedes se les venga durante nuestra sesión, pues al final, pues igual, ¿no? Un par de minutos podemos hacer una ronda de intercambio de ideas, ¿listo? Bueno, entonces esta experiencia que hoy la hacemos, como su nombre dice, es medición indirecta, ¿no? La vez pasada habíamos hecho medición directa, que tenían que armarse o fabricar, digamos, ¿no? Una regla que les había pasado en PDF y individualmente podían hacer las lecturas de su tiempo de reacción. Eso es directa, ¿no? Es medición directa. El instrumento, ahí era lo que han hecho ustedes la regla. Y es directa porque al momento de soltar y volver a agarrar,
podían leer su tiempo de reacción, entonces eso es directo. Pero en este caso entonces no es posible porque si queremos, por ejemplo, la densidad de un cuerpo simétrico y homogéneo, pues no tenemos el instrumento, ¿no? Sería ideal colocar el instrumento y nos diga tantos centímetros cúbicos. Listo, ahí se acabó el problema, ¿no? Pero desafortunadamente no tenemos ese instrumento, entonces tenemos que ir de manera indirecta, o sea, hay que determinar algunas variables del cuerpo geométrico y en función de eso, gracias a una fórmula matemática, poder determinar, por ejemplo, la densidad, ¿no? Bueno, la vez pasada un poco les había explicado esta parte, ¿no? En qué consiste. Siempre va a ir eso para que no se olviden, ¿listo? Para que no se olviden. Entonces, aquí en la sección 1, igual, ¿no? Hay unas 10 preguntas que tienen que ser resueltas, siempre relativas a nuestro tema, ¿no? Medición indirecta y densidad, ¿no? Las preguntas casi siempre están en ese sentido. Dentro de los objetivos generales, en la sección 2 hay dos, ¿verdad? Primero, conocer la variable física de interés a partir de mediciones indirectas, en este caso la densidad, ¿no? Efectuar correctamente propagación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos mediciones indirectas, sí o sí tenemos que hacer uso de fórmula matemática, no hay otra. Así uno no quiera, tiene que haber una fórmula matemática que le permita conocer la variable de interés. Y si es así, pues inevitablemente propagación de errores. No hay otra, ¿sí? Que si hubiera filtrado con el tiempo esta idea, pues ya no se haría, ¿no? Más bien ahora es cuando más se hace esto. Como ya los instrumentos son totalmente digitalizados, entonces el mismo fabricante dice, pues, el instrumento tiene 10% de tolerancia, 15% de tolerancia. Entonces el fabricante no se lo ha inventado esos números, no. Han tenido que hacer esto, propagación de errores, para que al final digan ellos como fabricantes, el instrumento le va a leer con esta tolerancia. Listo. ¿Ve? Y ahí sí nosotros no podemos hacer nada, pues, porque el instrumento ya viene, como se dice, de fábrica, ¿no? Ahora, de manera específica, entonces, obviamente vamos a determinar la densidad con su respectiva incertidumbre. Cada grupo tiene un cuerpo geométrico en particular. Los grupos pares al 90% y los grupos impares al 98% de confiabilidad, ¿no? Entonces, ¿dónde están estos puntitos? Como se dice, los grupos pares colocarán 90% y los grupos impares colocarán el 98%. Y lo que está dentro del paréntesis, pues lo pueden quitar, ¿no? Como vamos a trabajar, entre comillas, con cuerpos geométricos conocidos, ¿no? Entonces es bueno saber el porcentaje de error con el que uno se acerca o se aleja del valor teórico, ¿sí? Normalmente eso es lo que uno quiere saber, ¿verdad? Ustedes mismos cuando hacen un programa, hacen correr el programa, la pregunta es, ¿el resultado que se ha obtenido es correcto? Entonces tiene que haber un punto de referencia, ¿verdad? Un patrón, un estándar, para ver si el resultado de la corrida del programa está dando el resultado esperado. Porque si no hubiera ese estándar o patrón, quedaríamos en duda. Y cada cual diría, mi programa es excelente y yo he hecho correr 100 veces el programa y en las 100 veces se ha repetido el valor. Y eso me está diciendo que está bien. Pero puede venir otro compañero y dice, yo he hecho correr 200 y obtengo otra. ¿No ve? Y si tenemos 100 compañeros y si los 100 hacen correr y si en los 100 hay diferentes resultados, en algunos puede haber coincidencias,
Entonces tiene que haber un punto de referencia, un programa de referencia que ya lo hicieron correr, que se tomaría como referencia para ver si nuestro resultado va bien o no va bien, ¿verdad? A eso va, ¿listo? Este objetivo de acá, el segundo. Bueno, aquí qué va a venir en el marco teórico. Entonces, a partir de esta experiencia y en adelante, lo vamos a hacer todo a la teoría de pequeñas muestras. ¿Listo? Todo lo vamos a hacer como pequeñas muestras. La anterior habían hecho a grandes muestras, ¿verdad? Más o menos 60 mediciones. Pero acá entonces ya al tener un instrumento, tendríamos que, por ejemplo, acá abajo dice, ¿no? Grupos pares consideran el disco de neodimio. Entonces, es como una moneda, el neodimio, ¿listo? Es un imán que normalmente están en las computadoras, en las PCs, ¿no? Eh, y tiene más o menos no más o menos, es prácticamente como una moneda de 50 centavos debe ser. Entonces, obviamente tiene dimensiones, tiene diámetro, tiene espesor. Pero si lo queremos ver desde el punto de vista de grandes muestras, tendríamos que determinar 60 veces o por lo menos unas 35 veces el diámetro y otras 35 veces el espesor para considerar teoría de grandes muestras, ¿sí? Pero en laboratorio, como les estoy diciendo, si vamos a bajar, si van a bajar y van a tener como máximo 45 minutos, entonces hacer 70 mediciones ya tiene que ser muy práctico uno, ¿no? En cuanto mide, dice aquí ahí vale 17.56, listo. El otro compañero, ¿cuánto lee? O sea, tiene que ser rápido. Pero si vamos a ir lentos, no va a alcanzar pues el tiempo. No va a alcanzar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pequeñas muestras, ¿no? Menores a 30. Entonces, que hagamos 8, 10 mediciones hasta 15, listo, alcance el tiempo, ¿verdad? Entonces nos da tiempo para hacer con calma la experiencia, tampoco a la rápida, ¿no? Pero ya la podemos hacer con un poco más de calma, entonces el resultado también va a ser bueno. Eso es lo bueno de la teoría de pequeñas muestras, ¿sí? Que la teoría está elaborada para eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a venir aquí? Como siempre les había comentado, la diapositiva 4, ¿no? Porque en la diapositiva 4 está en la segunda parte está la teoría de pequeñas muestras, ¿no? Habíamos visto, y hay que usar la tabla de TED-Student, todo eso hay que ver, ¿listo? Entonces, ustedes pueden poner eso también en teoría, ¿no? Ya acá en la sección 4, en la introducción, pues bueno, en este caso especial, pues cada grupo citará, ¿no? Por ejemplo, se va a hacer uso de un calibrador Vernier, una balanza digital, un puntos suspensivos. Entonces los grupos, como dice aquí, pares colocará un disco de neodimio, ¿ve? O los grupos impares colocarán un disco de ferrita, ¿ve? Listo, ¿verdad? Entonces ahí ya va a quedar completa estos puntitos, ¿listo? Y después lo que está en colores ya lo pueden borrar. Aquí hay una imagen que más o menos está mostrando, eh, por ejemplo, esta es, ¿no?, la balanza que yo he utilizado. Ahí está el disco de neodimio, ese color medio, aquí le pondré, ¿no? Así, este de acá, ¿no? Ahí. Entonces ese sería el disco de neodimio. Y este sería la ferrita, ¿no? Eso normalmente son los imanes que se encuentran se puede comprar en la ferretería, ¿no? Acá está el vernier con el cual he hecho mediciones y acá la balanza digital. Hoy en día uno puede comprarse ya estas balanzas digitales porque su sensibilidad en algunas de estas llega hasta 2 decimales. Las balanzas iniciales que salieron venía con un decimal,
pero ahora ya venden con 2 decimales, o sea, son bastante buenas, ¿no? El único defecto, como son de bolsillo, no pueden marcar, digamos, kilos, ¿no? Pero puede llegar hasta los 200, hasta 300 gramos, ¿sí? Pero me pareció muy buena, ¿sí? En costos, creo que me costó 70 bolivianos, me parece, ¿sí? El vernier creo que me costó como 50 bolivianos, me parece. Entonces, con estos instrumentos que he hecho yo, he determinado diámetros, espesores, tanto para el neodimio y la ferrita. Y por eso es que cada grupo tiene que descargar de plataforma 2 archivos donde está justamente las mediciones realizadas al neodimio en el diámetro y en el espesor. Y en el caso de la ferrita igual, ¿no? Los diámetros y el espesor también. Entonces tienen que jalar esos PDFs y de ahí leer. Recuerdan que una clase, creo que antes de que hagamos la primera experiencia, les había mostrado el calibrador Vernier con aleatoriamente estaba abierta y la pregunta era ¿cuánto se lee? Entonces lo mismo, solamente que ahora acá este disco de neodimio ya va a estar acá, ¿no? Va a estar acá dentro. Eso van a observar ustedes, este disco de neodimio ya va a estar aquí adentro, ¿no? Entonces, obviamente acá ya van a registrar ustedes un diámetro con su incertidumbre, ¿no? Creo que son 7 imágenes, entonces van a tener 7 datos del diámetro y 7 datos del espesor. Y con la balanza me parece que hay 1 o 2 mediciones ahí. Entonces ya se puede hacer, ya se puede aplicar, ¿no? La teoría de, como diríamos, la teoría de pequeñas muestras, ¿no? Que es la que vamos a aplicar de acá en adelante. A ver, aquí, a ver, les mostraré, ¿listo? Para que no quede dudas, ¿listo? Aquí está. Por ejemplo, a los que les tocó el neodimio, les voy a proyectar, ¿listo? Ahí está, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? La lectura, ¿verdad? ¿Cuál es el diámetro de acá? Entonces, una clase ya habíamos hecho un ejercicio de cómo leer estas aquí en la escala principal, ¿no? Acá la escala principal, esta es la escala principal del vernier, ¿verdad? Que sería, y entonces si queremos saber este diámetro, entonces, ¿qué hemos dicho? Este cero, ¿verdad? Ese cero, vean que este cero, ¿no? Entonces, vean, este cero no está coincidiendo con este 21. Entonces, la lectura tendrá que ser 20. 20 milímetros más que habíamos dicho, la sensibilidad 0.05 multiplicada por qué división cae o por qué división del vernier del nonio coincide con una escala principal, ¿no ves? Eso había que buscar. Aquí no es difícil, ¿verdad? Aquí si hace uno más zoom, puede detectar inmediatamente, por ejemplo, este 7. Vean, este 7 parece estar. Y eso todavía, vean, todavía está un poco desplazado a la derecha. Este 7.5 como que es un buen candidato, vean. Este 7.5 como que está mejor alineado con la escala principal acá arriba, ¿no? Pero este 7 notan, vean, que está ligeramente hacia la derecha. Entonces, ¿quién sabe mejor? 7.5. Los otros, vean cómo se van desfasando. Inclusive este 8, vean, no está está un poco hacia la izquierda, ¿no? Entonces, esto que se ve con facilidad aquí, en la vida real no es tan fácil, pues porque como estas divisiones son tan finitas en el instrumento, al final la vista se cansa y empieza uno a dudar. Inmediatamente ya le dice al compañero de la izquierda o la derecha
cuánto lees, ¿no? Y ahí empiezan pues los errores gruesos, ¿sí? Entonces aquí tienen 2, 4, 6, 7 diámetros y 7 espesores, vean. Ahí también está. Entonces yo ya he hecho las mediciones y lo que les tocaría a ustedes ahora es obtener la lectura de estas mediciones y a partir de esta lectura hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Es más, inclusive aquí está una foto de cuál es qué valor de masa tiene este disco de neodimio. Vean, si ustedes leen, vale 5.52 gramos. O sea, está dando con 2 dígitos, vean. Es muy buena, ¿no? Para hacer una balanza, así como se dice, de bolsillo, y que tenga 2 centésimas o 2 decimales, pues es mucha cosa, ¿no? Porque normalmente son aparatosas las balanzas que tienen en el mercado, han debido observar, pues, Mercado Rodríguez o por Villa Fátima, hay señoras que ya tienen unas balanzas grandes y les marcan con 2 decimales. Pero vean, claro, obviamente ellas miden kilos, ¿no? Acá solamente, creo que máximo llega a 300 gramos, creo. Por el tamaño también, ¿no? No le vamos a poner 1 kilo encima y ya lo dañamos, ¿no? Pero son prácticas en ese sentido, ¿listo? Entonces ustedes ya toman como dato para la masa M1 igual 5.52 gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se habrá efectuado una sola lectura de la masa, porque normalmente deberíamos hacer 7, ¿no ves? Si acá yo he medido 7 veces el diámetro y he medido 7 veces el espesor, ahí, ¿no ves? Aquí 7 veces el espesor, entonces debería haber medido 7 veces la masa, ¿verdad? Para que todo tenga coincidencia. Pero ¿qué resulta acá? Que como esta es digital, entre las 7 veces me va a seguir dando 5.52. Al final, incertidumbre cero, ¿no ve? Y eso no puede ser. ¿Listo? No puede ser. Entonces, por eso se ha hecho una sola medición y su incertidumbre. A ver, en este momento, así rapidito, ¿quién me diría cuál es la incertidumbre de esta balanza? A ver, ¿quién diría? A ver, ¿quién se anima vía micrófono, vía chat? ¿Cuál es la incertidumbre de esta balanza? ¿O qué valor tiene? 0,01, Liqui. 0,01, correcto, ¿no? Eso es. ¿No ve? O sea, a ver, activaremos esto, activaremos aquí, ¿no ve? Ahí. Entonces habíamos dicho siempre eso, ¿no ve? Si aquí vemos el punto decimal, 0.0, como es 2 decimales entre 1. Entonces, esta es su sensibilidad. El resultado aquí, ¿cuál sería de M? 5.52 más menos 0.01. Listo. Ahí está, ya está el dato para la masa, ya está. Lo que hay que hacer en los otros es lo mismo, pero entonces ya no será copiar directamente la sensibilidad que es 0.05 milímetros, ¿no? Sino que este 0.5 milímetros habrá que multiplicarle la división inferior que coincide con la superior, ¿no ve? Ya habíamos dicho más o menos 7.5. Entonces acá le pondré 0.05 por 7.5. Y esta multiplicación más la lectura principal prácticamente me estaría dando la lectura del diámetro, ¿no? Aquí donde está, aquí, ¿no ve? Aquí no llega a 21, si observan, este cero de acá, el cero del nonio. Pues, ¿qué pasó? Ahí, no. Entonces, este cero no está con este de acá, ¿verdad? Entonces, siempre leemos con el anterior, 20. Entonces, si yo le sumo a eso,
20, tendría mi resultado, por ejemplo, acá me estaría dando así para título de ejemplo, ¿listo? Me está saliendo 20,375 milímetros. Ese sería el diámetro. Sería el diámetro. Ahí, ¿no? Más o menos, así. Lick, Ahí. una Sí, preguntita. sí, sí, sí. Sí, haciendo el cálculo es 20, matemáticamente es 20,375, pero visualmente nos estamos aproximando a casi a 21. Pero mi pregunta es, ustedes nos han enseñado de que sí, la sensibilidad hay que multiplicar por ese factor, en este caso 7,5, de acuerdo a nuestra lectura, pero vi unos documentos en internet que directamente la mínima graduación que se puede observar en el nonio es 0,05. Por lo tanto, la lectura aquí debería ser 0,75 y más 20 sería 20,75. En todo caso, esa es mi pregunta, si esta forma de hacer la lectura con el Vernier, en nuestro ejemplo acá, no sería la lectura 20,75. Exacto, eso era antes, ¿no? Eso mucho depende de, bueno, primero dependería de esta sensibilidad, ¿no ve? Sí, hay algunos autores que no quieren complicarse la vida y directamente le ponen 0,75, pero es un error grueso eso. Sería esto, ¿no ve? Así directo, como dice el compañero, así, 0,75. ¿Ve? Y sumado a 20, pues obviamente va a ser 20,75 y pareciera totalmente contradecir a este otro. Pero ahora, de acuerdo a la NORCES, al sistema, esto es como la OMS, ¿no? Al Organismo Mundial de Mediciones, me parece que es el nombre. Ahí inclusive ellos hacen mucho énfasis en esto, en esta fórmula que les puse, ¿no? La lectura entonces viene hasta acá, ¿no ve? 20, listo. Y después inmediatamente es la sensibilidad del instrumento multiplicado por las líneas de división. Entonces el resultado correcto sería este, ¿no? 23,75. Pero inclusive este resultado no es tan cierto porque la sensibilidad acá está con dos decimales, ¿no? 0,01. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Redondear, ¿verdad? Porque si lo dejo el resultado así como está, voy a estar por demás a la sensibilidad de este calibrador. Entonces, inmediatamente viene aquí la regla de redondeo, ¿no ve? Entonces, al eliminar este 5 y como este 7 es impar, entonces pasa a 8. Entonces, la lectura correcta sería 20,38 milímetros, ¿sí? Una manera sería así, de acuerdo a la norma y regla que dan. Ahora, para verificar realmente si esto es cierto, tendríamos que tener un digital. Entonces agarramos el digital, agarramos este mismo disco, no siempre esto, ¿no? Puede ser una moneda de 50 centavos o 10 centavos y hacer el cálculo así, de manera analógica y después ya con el digital y verificar, ¿no ve? Entonces, pero yo estoy casi seguro que entre lo digital y esto que hemos hecho van a coincidir, ¿sí? Antes, eso sabe cuándo funcionaba bien eso, cuando la sensibilidad era pequeñita, era de este orden, me parece. Entonces directamente se leía acá, ¿no? En el nonio del Vernier. Eso era directo. Si era 8, entonces 0,8. Si era 0,8,5, bueno, 0,85. Pero sí, solo sí, la sensibilidad del instrumento estaba por este orden de décimas de milímetro. Pero en este caso no, pues vea, tenemos centésimas de milímetros y es muy bueno el instrumento. Entonces ahí la recomendación es la sensibilidad por el número de divisiones más la lectura principal. Y como han visto, si había que hacer redondeo, aplíquese el redondeo. Listo, este es el resultado.
Bueno, a ver, de pronto eso cuando estemos en lo presencial, a manera de curiosidad, podríamos verificar eso, ¿no? Agarramos un analógico, me presto el digital y verificamos. Ahí listo, entonces como se dice, nadie sale ganador, nadie sale perdedor, sino que más bien vamos a enriquecer el conocimiento. ¿Listo? Entonces esto es para los impares, me parece, sí van a ver eso. Y para el otro grupo es lo mismo, pero ya es ya el disco ya tiene una perforación al medio. Entonces ahí ya se ha medido el diámetro exterior, se ha medido el diámetro interior y se ha medido también el espesor. Y lo mismo en la balanza se ha determinado cuántos gramos tiene, ¿no? Entonces, con esta base de datos, ustedes van a poder ya hacer la teoría de pequeñas muestras aplicando la fórmula del disco, ¿no ve? Porque aquí queremos saber cuál es la densidad de este imán de neodimio. Teóricamente se conoce, podemos ir a Google y ahí va a decir tantos gramos por centímetro. Pero nosotros ahora, a partir de esta información que tenemos, queremos saber cuál es la densidad experimental. Y la comparamos con el valor teórico y ahí vamos a saber cuánto nos hemos acercado o cuánto nos hemos alejado de ese valor teórico que dice Google, por ejemplo, ¿verdad? Esa es un poco la experiencia que en este caso hacer, ¿verdad? Joel Flores dice miligramos, de pronto se está refiriendo, baja batería, sí, antes de que corte, listo, lo voy a conectar, ya. Entonces, aquí en la balanza está en gramos, vean, lo extenderemos, bueno, le haremos zoom grande, listo, ahí está. Entonces, si notan, no es pues texto, le pondré un círculo, ya, pero este círculo va a ser muy grande. Ahí está, ¿no ve? Ahí podemos más o menos ver, ahí está. Ahí está gramos, ¿no ve? Le daré más brillo. Ahí está gramos, ¿no? Porque si fuera miligramos, entonces aquí aparecería mg, ¿no ve? ¿Dónde está este cuadradito? Ahí estaría como mg. Pero pues el neodimio es nomás pesadito, ¿sí? Entonces no está por los miligramos. Y este sería el valor que está leyendo de este neodimio, este de acá, ¿no ve? Y con la ferrita sucede lo mismo también. ¿Listo? Sucede lo mismo. Para no, pues miligramos sería muy bajo, ¿no? Miligramos, no, no, muy difícil, ¿sí? Es gramos, ¿sí? Es muy difícil que esté por el orden de los miligramos, ¿listo? Entonces, ¿yo qué he hecho ahora? Entonces, yo tengo ya datos, por ejemplo, de un cono sólido, y la pregunta ahí es, ¿cuál será la densidad? ¿No? Entonces, los pasos que haya que dar van a ser semejantes a lo que les voy a mostrar acá en Excel. ¿Listo? Ya aquí en Excel ya lo tengo. Les voy a mostrar acá. Ahí está, ¿no? Entonces le daremos 130, ¿listo? Entonces acá es, bueno, no le he puesto la figura, ¿no? Pero es un cono, ¿no? Es un cono sólido. Por ejemplo, se ha realizado 5 mediciones. Acá, por ejemplo, ya está de manera directa el radio, porque normalmente nosotros, como acabamos de ver con el instrumento, determinamos diámetro, ¿no? Y hay que emplear una fórmula para determinar el radio del cono.
¿sí? Entonces, normalmente esa fórmula es así, ¿no? 2 veces el radio. Entonces, cuando uno ya determina el diámetro, ya por esta fórmula determina cuánto vale el radio. ¿Listo? Entonces, aquí está. ¿No? Es como si inicialmente yo hubiera medido el diámetro y después lo he dividido entre 2 y ya obtendría el radio del cono. ¿Listo? Y acá tengo la altura del cono. ¿No? ¿Cuál es la altura? ¿No? 4.50. Vean ustedes, está con 2 decimales. Vean, esto está hecho todo con la balanza digital. Pues aquí la masa, vean, está con 2 decimales. ¿Sí? Pero aquí ya está hecho varias veces. ¿Sí? Por ejemplo, se ha hecho unas 5 veces, ¿no? La altura también igual. Se ha determinado 5 veces y el diámetro 5 veces, pero dividido entre 2 y hasta el radio, ¿verdad? Esto es entonces la base de datos que ustedes también van a tener, ¿no? Para el neodimio van a tener ya 7 diámetros, van a tener 7 espesores y solamente van a tener un valor de masa. ¿No? Es más sencillo todavía. En el disco de ferrita lo mismo, ¿no? Van a tener 7 datos de diámetro exterior, 7 datos del diámetro interior y un dato para la masa, ¿no? Entonces, con esta tabla de valores, inmediatamente tenemos que hacer todos los cálculos, ¿verdad? Entonces, yo ya me he adelantado, pues sí, me he adelantado harto. Aquí haremos así, ¿verdad? Le daremos un insert. Entonces, es esta misma tabla, ¿no? La que les he mostrado acá atrás. Esto es lo mismo, ¿sí? Solamente que le he dado ya el orden ya de redacción del informe. Entonces, la sección 4, marco experimental, la introducción, pues hay que copiar lo que ustedes tienen. Y acá en la 4.2, la subsección, como les había dicho, siempre hay que hacer una pequeña introducción, ¿no? Por ejemplo, acá yo le puse así. Los valores que se aprecian en la tabla corresponden a los obtenidos con un instrumento analógico y uno digital para un cuerpo geométrico tal como un cono sólido. Pie de tabla. Se observa en la tabla los datos obtenidos a partir de un calibrador Vernier y una balanza digital. Listo. Eso es suficiente, vean. Eso ya da una idea de la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Siempre es la pregunta, ¿no ve? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, para poder hacer esto, sí o sí necesitamos teoría, pues, no hay otra, porque si no nos tendríamos que inventar, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, son ideas, ¿no? Estos son ideas, ustedes ya pueden redactarlo de otra manera. Bueno, marco teórico, yo le puse así, las mediciones realizadas a un cono mediante un instrumento analógico y uno digital se representan mediante las variables R, H y M, es decir, ahí está, vea que está la base de datos para el radio, la base de datos para la altura, la base de datos para la masa. Entonces, en cada uno de estos siempre hay que ir haciendo numeración, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, pues no está bien, ¿verdad? Entonces, pues esto no es ahí, ¿no? Esto ahí, ¿no? Y así, hay que ir numerando, ¿listo? Entonces, ¿qué viene a continuación de acuerdo a la diapositiva 4? Siempre eso hay que tener en cuenta. El valor más probable de acuerdo a la teoría de pequeñas muestras para las expresiones 1, 2 y 3 están dadas por, ahí está. Entonces, estas son las fórmulas que hemos obtenido. Obviamente eran con X, ¿no? Pero acá ya está con el radio, la altura y la masa, ¿no? Los valores más probables de 3, esta por ejemplo será 4, por ejemplo. Sería 4, ¿no? Después está la 5 y está la 6, ¿no? Si vamos numerando. ¿Qué viene a continuación? De acuerdo a la teoría que hemos visto.
A continuación, las expresiones para las desviaciones estándares muestrales para el radio, altura y masa del cono son, ahí está. Vean que esto está hecho con Excel. Todo esto lo he hecho con Excel. ¿Sí? Ni siquiera lo he hecho con el Word, lo he hecho con el Excel. Por eso, bueno, se ve algo simpático, ¿no ve? Pero no se ve tan simpático porque con el Word ese desde I0 hasta N, pues tiene que bajar, ¿verdad? Tiene que estar en la parte de abajo. Ahí van escribiendo. Bueno, ya tenemos la desviación estándar muestral para el radio, para la altura y para la masa. ¿Listo? Una vez que ya se tiene eso, ¿qué tenemos que conocer? ¿No ves? Recuerdan, en la diapositiva 4 hemos ido paso por paso. La incertidumbre. Entonces, las incertidumbres para los valores más probables de radios, alturas y masas, pues por fórmula es esto, ¿no? Ahí sí no nos podemos equivocar, ¿no? Solamente que acá le daré así, listo, hasta un 180 para que se pueda ver, ¿no? Tengan cuidado siempre en esto, ¿no? Dice la desviación estándar población muestral N para el radio, para la altura y para la masa, ¿no ve? Por el hecho de, inclusive aquí, para no tener problemas, puedo poner así, porque si le dejo N, entonces alguien va a decir, pero eso es poblacional, y resulta que en la raíz cuadrada aparece n-1, entonces algo anda mal. Pero ahora cuando ya he hecho esta corrección, vean, ahora sí, desviación estándar muestral, ¿verdad? Y acá también igual le puedo corregir. Ahí le coloco, eso es lo bueno cuando uno ya tiene una fórmula genérica, entonces lo puede corregir. Y ya está. Entonces, una vez que conozca estas desviaciones, estas desviaciones estándar muestrales, puedo conocer ya estas. Pero para conocer estas tengo que conocer cuál es el valor de la TED-Student, porque me está diciendo a qué nivel de confianza quiero, ¿verdad? Y cada grupo tiene su nivel de confianza, ¿sí? Entonces eso hay que sacar, por ejemplo, de la tabla de Álvarez-White, ¿no? Que es bastante buena. Listo, hasta ahí vean ustedes, es la teoría de pequeñas muestras, hasta aquí. Ahora recién entramos en el problema en particular que es lo que queremos. Pues por fórmula este es el volumen del cono, ¿no ve? Pi tercios R cuadrado por H. ¿Ve? Entonces, ¿qué viene? El valor más probable siempre, el valor más probable, aquí está. ¿Ve? Valor más probable del volumen, valor más probable del radio, valor más probable de la altura. Entonces, la densidad del cono, como es simétrica, uniforme, entonces esta es la fórmula, porque si no fuera, como se dice, simétrica y homogénea, pues habría que hacer una integral triple y se complica, ¿no? Pero esta es la fórmula que normalmente nosotros usamos, ¿no ve? Masa por unidad de volumen. Entonces lo que voy a hacer es este volumen, si se quiere, lo voy a sustituir aquí. Y ya voy a tener la masa. Por eso dice entonces el valor más probable. Primero, ¿no ve? Entonces el valor más probable, entonces va a ser el valor más probable de la masa dividido el valor más probable del volumen. Entonces sustituyendo la expresión, entonces seguramente esta en esta, ahí está. Ese va a ser entonces la densidad más probable en función de la masa, del radio y de la altura. ¿No ve? Entonces ya puedo conocer. Pero pues entonces el problema se acabaría aquí, ¿no ve? Ahí se acabaría. Pero
como queremos saber cuál es la incertidumbre de este valor más probable de la densidad, entonces tengo que calcular por el método de la desviación normal, pues no hay otra. Entonces, como la densidad depende de la masa, depende del radio y depende de altura, entonces va a haber 3 derivadas parciales aquí adentro, pues, con respecto al radio, con respecto a la altura, con respecto a la masa, elevadas al cuadrado, ¿sí? Bueno, esto se puede expresar mejor todavía, ¿sí? Estos paréntesis, si notan, están muy chiquitos, ¿no? Se puede hacer del mismo tamaño de las derivadas, entonces, para que se vea más elegante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que derivar, pues. Ahí sí no podemos, como quien dice, no, yo no derivo, yo lo dejo ahí, ¿no? No, pues toca hacer, ¿sí? Es inevitable eso, ¿sí? Entonces, si hacemos esas derivadas, bueno, yo lo he hecho ya directo, ¿sí? Yo lo he hecho directo. Pues tampoco es muy complicado, ¿no? Aquí está la fórmula. Si vamos a derivar respecto de la masa, entonces quiere decir que 3, pi, r y h son constantes, pues salen, ¿ve? No es complicado. Si vamos a derivar respecto de r, que está en el denominador, entonces la derivada de un cociente. Entonces la masa, altura y pi van a salir de la derivada. Entonces lo que está elevado al cuadrado irá al cubo, ¿no ve? Y así, ahí está. Entonces, mi resultado final para la densidad real en términos algebraicos sería esto. ¿Ve? El valor más probable más menos la incertidumbre al nivel de confianza que me están indicando, ¿no? Esta es la teoría. Esta es la teoría. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Esta es la teoría. Están aplicando la teoría de pequeñas muestras hasta aquí ya a un problema particular como es este. ¿Ve? De ahí viene el valor más probable, la densidad más probable, su incertidumbre, sus derivadas y finalmente eso. Lo que queda ahora es cómo aplico ahora estas fórmulas a esta base de datos. ¿No ve? ¿Cómo voy a aplicar ahora eso? ¿No ve? Porque fácil va a ser copiar, pegar, ¿sí? Entonces, eso nos toca hacer, pues. ¿No ve? Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? De acuerdo a todo esto. Es esto, dice el valor más probable. Entonces, inclusive esto lo puedo copiar y lo puedo traer aquí. ¿No ve? Ahí. ¿No ve? Ahí. Bueno, esto habrá que quitar. Esto, pues lo puedo llevar aquí, por ejemplo, no sé, para que salga bonito, ¿listo? Así. ¿No ve? Eso ya se lo puede, con el Word se lo puede arreglar más bonito eso. ¿No ve? Hay que hacer esto. ¿Listo? Ahora, para hacer esto hay varios caminos. Podemos hacer como se hacía antes, ¿no? Manualmente, o como ya se hace ahora, ¿no ve? Ya se hace todo automático, ¿no ve? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que por ser la primera vez sería bueno hacerlo manualmente? Por ejemplo, acá le coloco 5 porque tengo que dividir entre 5, ¿verdad? Y estos r iésimos, entonces le coloco paréntesis y le voy a colocar su unidad de medida. Acá, así. Ahora seguramente alguien ya debe estar haciéndose la siguiente pregunta. ¿Por qué no estamos llevando al sistema internacional de unidades? A ver, estiraré hasta ahí. Esto también hay para que se vea simpático, ¿no? Para que se vea simpático, ahí así. Si notan, aquí está centímetros, gramos. Entonces aquí debería hacerse una tabla de valores que esté metros, kilogramos, ¿verdad?
para que esté en el sistema internacional. Pero aquí yo lo estoy manteniendo igual como si fuera, bueno, los datos originales, ¿no? Aquí. Pues la razón de pronto es simple, ¿no? Porque en la tabla de valores de densidades casi siempre está en gramos por centímetro cúbico. Entonces, si lo llevamos a kilogramos por metro cúbico, tendríamos que hacer una conversión de unidades para tener en gramos por centímetro cúbico. Entonces, en este caso, tal vez ese paseo de pasar a metros, después volverlo a pasar a centímetros, quizás no es tan necesario, ¿sí? Por eso yo ya acá directamente, entonces lo estoy manejando con las unidades que vienen. Pero ya a partir de la tercera experiencia, sí. Si ya está en centímetros, habrá que llevar en metros. Si está en gramos, habrá que llevar a kilogramos. Si está en milisegundos, habrá que llevar a segundos, ¿no? Todo eso, ¿listo? Bueno, entonces por ser, digamos, como les comentaba, ¿no? Por esta vez, para ir conociendo cómo se hacen las cosas, podemos hacer así, ¿no ve? Bueno, aquí puedo modificar esto, ¿vean? Ese es el problema, pues, ¿vean? Con el Word no va a haber ese problema, ¿no? Porque aquí ya de entrada ya debería de haberle puesto la anotación, ¿no? Vamos a perder tiempo ahí, ¿no? Aquí el n, ¿verdad? Tendría que ser ni siquiera desde 0, ¿verdad? De 1 hasta 5, ¿verdad? Porque son 5 datos, pero han visto cuando ya le quise poner el 5, ya me lo ha borrado, ¿sí? Entonces, todo eso hay que arreglar. Bueno, lo mismo habría que hacer aquí, para la altura, ¿sí? Entonces uno viene acá, entonces le colocamos acá 5. ¿Qué pasó? Acá, ¿no ve? Ahí, 5. Y acá en estas alturas, y es más lo mismo, ¿verdad? Hay que colocar siempre las unidades, porque si no, pues, ¿en qué unidades estaremos midiendo? ¿No ve? Más, puntos, les había comentado, y colocamos el último dato para dar una idea de qué es lo que se está haciendo. Lo traeré acá, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, esto es relativamente sencillo, ¿no? Ustedes van a tener que hacer igual con el Word, ¿sí? Acá en gramos, ¿verdad? Ahí. Y le pongo 667,55 más puntos, más le vamos a... ¿por qué está saliendo eso? Más, ¿verdad? El último, 167,46. Veremos ahí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, si lo hacemos manualmente, entonces tendríamos este resultado. No resultado, ¿no? Pero por lo menos sabríamos de dónde va a salir, ¿sí? Y entonces finalmente, ya se puede decir aquí, pues finalmente el resultado, ¿no ve? Deseado es, por ejemplo, ¿no ve? 2 puntos. Entonces ya directamente puedo colocar esto, ¿no ve? Me lo copio esto. Acá lo voy a poner ahí. Lo voy a colocar también. Hay otro y acá otro, ¿no? Y aquí le vamos a poner para la altura y acá le voy a poner para la masa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá haríamos así. Entonces esto va a ser igual. Hay una función que se llama suma. Como son distancias, entonces yo sumo esto y lo divido entre 5, porque estoy queriendo obtener el valor más probable. Falta una
un paréntesis, ¿no? Bueno, ahí está, 1.27. Bueno, haré el otro también, ¿listo? Y después vamos a... Sí, para la altura, marco la altura, cierro, divido entre 5, ¿verdad? Que estaría sacando el valor más probable. Y vamos a hacer para la masa. Marcamos, cerramos, dividimos entre 5. Ahí está. ¿Ve? Entonces, ahora sí, aquí viene la pregunta, pues. ¿Con cuántas cifras significativas voy a expresar o con cuántos decimales voy a expresar mis resultados? O sea, voy a copiar aquí así como quien dice, ¿no? 1,27 centímetros. Aquí, por ejemplo, lo voy a poner 4,564 centímetros. O acá lo voy a colocar con 167,454 gramos. ¿Sí? A ver qué dicen. Porque esto hemos hecho también una clase, ¿no? Hemos dicho una clase de reforzamiento, ¿recuerdan? Donde habíamos visto esto, ¿no ve? Esto lo borraré, ¿listo? Para que se vea mejor. Entonces, los resultados no podemos dejarlos así, ¿no ve? Primero, nuestra base de datos acá está con 3 cifras, aquí está con 3 cifras y acá está con 5 cifras. Aquí el radio lo estoy obteniendo con 3. Bueno, no hay problema, ¿no ve? Ahí estamos bien. La altura que está con 3, acá la altura la estoy obteniendo con 4. Eso implica que tengo que redondear, entonces hay que eliminar este 4. Como este 4 es menor a 5, entonces el dígito 6 se mantiene. La masa, ¿qué dice? Tiene 5 cifras y aquí tengo 6 cifras. No puede ser. Entonces tengo que redondear. Elimino el 4. Como el 4 es menor a 5, pues no pasa nada. Ahí está. Obviamente aquí tendré que finalmente el resultado redondeado ya tendré que poner, ¿no ve? Porque si no le pongo eso, daría la impresión que ya es automático, ¿no? Ahí. Esto, vean, valor más probable del radio calculado, valor más probable de la altura calculada, valor más probable de la masa calculada. Listo. ¿Qué viene a continuación? Vienen las desviaciones estándares, ¿verdad? Entonces vamos por ese lado, pues. Le haré acá al lado, ¿listo? De pronto esto le bajaré. Sí, 180 es mucho, ¿no? Ahí le bajaré. Acá. Ahí, ¿no ve? Entonces ahora tendría que calcular para cada una, ¿verdad? Entonces acá adentro esto es 5, ¿verdad? Porque son 5 datos. Y acá arriba el valor más probable de R que acabo de... aquí le pondré un paréntesis, listo, para no tener problemas. El valor de R, ¿cuánto hemos calculado? 1,27. 1,27 centímetros. Si no coloco... pues, ¿qué pasa aquí? Si no le coloco eso, pues, ¿qué será? ¿No? Entre los R y ésimos van a corresponder a cada valor de estos, ¿no? De R. Entonces acá lo mismo, pues. Entonces acá le pondré, ahí le pondré 5. Y aquí en el valor más probable, aquí también otro. Y aquí, ahí sí puedo borrar, ¿verdad? Lo puedo borrar esto. Y el valor de la altura, ¿verdad? Que era 4,56. Vean, para eso se ha calculado. Para eso se ha calculado. Ahí está. Lo mismo aquí, vean, ahí. Entonces, 5. Vengo aquí, paréntesis, vean. Cuando uno ya tiene la fórmula hecha, ya no es pues complicado, ¿no?
ya directamente es ir a sustituir. Pero si no hacemos eso, uy, a muchos no les gusta. Ah, no, esto es 167,45. Vamos, ahí está. Entonces, obviamente habrá que indicar acá, ¿no ve? O los, ¿no ve? O sí, las desviaciones estándares, ¿no ve? Estándares para las variables, ¿no ve? Puntos, puntos, puntos. Y hay que un poquito redactar eso, ¿listo? Para las variables, ¿no? Listo, una vez que tengo esto, así por lo menos algebraicamente, ahora tengo que calcular, ¿verdad? Tengo que calcular. En teoría no es muy complicado porque aquí solamente hay 5 datos, entonces es relativamente sencillo. El problema es cuando tenemos más, ¿no? 15, 20, 30, ahí sí ya es de mejor automático. Aquí por lo que es poco, de pronto se puede hacer todavía manualmente. ¿Listo? Perdón. Claro. Entonces yo voy a abrir aquí 3 columnas. ¿Listo? Bueno, exagerado, ¿no? Ahí, ¿para qué? Para poder calcular en estas 3 columnas esto de que está acá. Dice la sumatoria de este 1 debería ser aquí, ¿no ve? Si somos, esto es estricto, ¿no ve? Hasta 5. Acá también debería ser la sumatoria de este 1. Debería ser de este 1, ¿verdad? De este 1 hasta... Ese n no me aparece bien, ¿verdad? Porque se borra. Ahí, ¿no? De este 1 hasta... otra vez. Toca tener cuidado, ¿sí? Ahí. ¿No? Bueno, algo pasa, ¿sí? Este creo es ahí. Eso hay que arreglar, bueno, ver ese detalle, ¿listo? Para calcular esta sumatoria de estas diferencias, por eso he hecho acá. ¿Y cómo va a ser esto así? Entonces va a ser el r iésimo menos el valor más probable. Todo eso elevado al cuadrado. Obviamente su unidad de centímetros elevados al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y sería así, ¿verdad? Esto lo voy a copiar. Lo voy a traer acá y en vez de R ya le voy a poner H, porque necesitamos para la altura H, aquí necesitamos para la masa y acá también para la masa. Listo. Obviamente centímetros, este será gramos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculo esto? Entonces va a ser igual. Entonces voy a agarrar el primer valor menos el más probable, que es 1,27. ¿Listo? En mi máquina todo está con puntos, ¿sí? De pronto en ustedes está con comas, ¿no? Ahí está. Arrastro, listo. Acá también lo mismo, ¿sí? Entonces agarro el primer valor menos la altura. ¿Cuánto me vale? 4,56. Lo elevo al cuadrado. Ahí está. Esto lo jalo ahí, ¿verdad? Ahí. Y esto también, es el primer valor de la masa menos, ¿cuánto vale? 167,45. Ahí está. Entonces, listo. Vean, entonces ahí ya se habría calculado los valores elevados al cuadrado. Entonces, para ya calcular estas, ya me es más sencillo, pues sí. Entonces voy a copiar esto. Ups. Voy a copiar eso acá, listo. Hay que redactar, listo. Entonces, porque si lo hacen así como yo estoy haciendo, ahí sí no se va a entender nada, pues sí. Cualquiera va a decir, y bueno, ¿y de dónde ha salido ese resultado? La respuesta no va a ser, no, es que se supone que no, eso
vale, ¿sí? Aquí habrá que redactar entonces los valores calculados para las desviaciones estándares muestrales a partir de la tabla 4.2. Bueno, ni modo ya. Había que hacer otra tabla aquí en la 5, ¿sí? O sea, toda esta tabla que están viendo, toda esta tabla debería estar acá, porque como son de resultados, debería estar acá, ¿listo? Y en esta sección solamente debería estar los datos, ¿sí? Yo lo estoy mezclando, está mal, ¿sí? Es que eso es por querer hacer rápido, ¿sí? Todo eso debería estar aquí, ¿listo? Acá, ahí, ¿no? Debería estar ahí. Y acá solamente debería estar eso, ¿no ve? Los datos como datos. Pero acá entonces ustedes, esta tabla que yo estoy haciendo la van a colocar pues ya aquí al principio. Y después ya viene todos los cálculos. Ahí sí ya va a tener lógica, ¿sí? Inclusive aquí habrá que poner tabla 5.1. Habrá que colocarle un pie de tabla. ¿Listo? Bueno, no lo vamos a abrir mucho esto porque nos va a ocupar espacio, ¿no ve? Entonces, calcularemos aquí, ¿verdad? Igual, entonces, ¿qué dice la fórmula? Raíz cuadrada de qué? De la suma de qué. Entonces, sumar estos, cierro y divido entre 5 menos 1, que sería 4. Cierro paréntesis, ahí está mi desviación estándar. Acá igual, raíz cuadrada, tengo que sumar de qué? Las alturas. Ahí está, cierro, divido entre 4, cierro. Ahí está. Aquí igual, ¿no ve? Acá también igual. Entonces, pónganle cuidado a todo esto que estoy haciendo, porque después, ya a partir del tercero, ustedes lo van a hacer solos y solas. Hasta aquí les estoy ayudando, ¿sí? Pero después ya es solos. Bueno, aquí vendría la unidad, ¿verdad? Acá tiene que venir en centímetros, también centímetros y seguramente acá gramos, ¿no? Para que se vea elegante, ¿listo? Entonces ya están las desviaciones estándares muestrales, ahí calculadas, vean, listo, ¿no ve? Entonces ya tengo a este lado los valores más probables. Ahora aquí ya tengo las desviaciones estándares muestrales. ¿Qué viene a continuación? Incertidumbres. Entonces iremos a calcular. Vean ustedes que la teoría la estamos aplicando paso a paso. No estamos saltando nada, ¿sí? Entonces acá dos cosas. Sustituir estos datos, ¿verdad? Estos datos aquí, ¿no? Eso nos quedaría. Pero eso habría que redactar bien, ¿sí? Entonces, la incertidumbre a partir de los resultados obtenidos para la desviación estándar muestral, ¿no? O si no, yo puedo copiar tal vez esto, colocarlo aquí y acá colocarle, pues ahora aquí va a ser cosas, ¿sí? Ahí tendría que colocar este resultado. Recuerden, no, se me va a dañar todo, ¿sí? Ahí. Copiar este resultado, ¿verdad? Copiarlo y pegarlo ahí. ¿Listo? Con su unidad también, porque no se olviden que esto, como está a centímetros, entonces tiene que tener centímetros, así, ¿verdad? Y este n, en vez de este n, ya será 5, ¿verdad? Ahí está. ¿Ve? Ahí. Pero ahora aquí me falta este t. ¿Recuerdan? Ese t, ¿cuánto vale? ¿Sí? Entonces eso hay que averiguar de la tabla de
Álvarez Guaita, ¿no es? De la tabla de Álvarez Guaita hay que averiguar cuánto vale eso. Bueno, hasta acá yo les voy a colaborar. ¿Listo? Ustedes ya son los que lo van a tener que terminar, como se dice, ¿no? Son ustedes los que lo van a terminar. ¿Listo? Esto acá. Y le voy a colocar este de aquí, ¿no ve? Copiar. Pegar ahí. Obviamente centímetros. ¿Listo? Entonces hasta ahí ya tendría la desviación estándar para la altura. ¿Qué es la incertidumbre para la altura? Y acá entonces lo voy a copiar. Lo voy a copiar para acá arriba. No hay que tener cuidado, ¿no? Sí, cuidado, lo borro y lo voy a copiar eso, ¿no? Para la masa. Ahí. Ahí. Entonces me voy a decir cuántos gramos. Ahí está. ¿Qué tal? Ahí están entonces las incertidumbres, pero a estas incertidumbres les falta el T de student, porque cada T de student tiene cada grupo, pues, ¿verdad? Esto de acá, el grupo par tiene un porcentaje, el grupo impar también tiene otro porcentaje, entonces eso habría que calcular, ¿sí? No recuerdo... No recuerdo o si ustedes me dicen en este momento el nivel de porcentaje, pues podemos calcular, ¿no ve? Podemos calcular. Caso contrario, ustedes de la tabla de Álvarez Guaita sacan ese valor lo colocan acá, ¿no? Lo van a colocar y ya van a calcular las incertidumbres. Entonces, conocidas las incertidumbres, ya van a poder calcular esto, el volumen más probable, porque ya tenemos R probable y H probable. Una vez calculado eso, se va a poder calcular la densidad más probable, porque hay el valor más probable de la masa de R y de H. Y una vez conocido eso, ya van a poder calcular estos. ¿No ve? Y después ya viene el resultado. Y una vez calculado estas derivadas, ya la introducen acá. Y ya tendrían, esta es la incertidumbre en la densidad, ¿no? Ahora que introducir densidad, sí, porque siempre hay errores gruesos, sí. A ver, ¿dónde tengo acá? Aquí está. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces ese sería lo correcto, la incertidumbre del valor más probable de la densidad. Entonces, hasta acá ya les he dado ideas de cómo se redacta el informe. ¿Listo? Ustedes háganlo igual. Entonces, primero, tienen que tener esto, la base de datos a partir del PDF que cada grupo tiene, par e impar. Una vez que tengan eso, tienen que hacer la teoría. Vayan a la diapositiva 4 y ármenla más o menos como yo lo he armado. Una vez que tengan eso, van a la sección 5. Entonces, como han visto, ya ha sido sustituir valores. ¿No? Ha sido sustituir valores. Para esta desviación estándar, pues lo que he hecho es auxiliar 3 columnas para calcular manualmente. Se puede calcular de manera automática, no hay problema, se puede. Pero por esta vez, como se dice, como estamos aprendiendo, es mejor saber de dónde van saliendo las cosas. ¿Ve? Porque si yo lo coloco directamente acá, por ejemplo, me parece que es, aquí está. Para mí esta es la poblacional, este punto S es la muestral. Entonces yo inmediatamente agarro, por ejemplo, el ratio, lo marco y le digo Enter. Entonces vean, este resultado coincide con este. Vean,
Entonces, ese coincide con ese donde está y le voy a poner el azulito. Ahí está. Entonces, este que he calculado de manera directa me está coincidiendo con lo que yo he hecho de manera manual. ¿Sí? Pero cuando uno hace esto de manera automática, pierde este sentido. Uno ya no sabe qué está haciendo. No, lo único que sabe es que hay que calcular así, pero no sabe de dónde están saliendo las cosas, ¿sí? Entonces, por una primera vez es bueno hacerlo así, manualmente para aprender, para verificar si este resultado es correcto. Entonces lo calculo automáticamente y si veo que me coincide, perfecto, ¿no ve? ¿Cuál es el problema? ¿Listo? Pero eso ya se lo puede hacer a partir de del tercer laboratorio. Ya lo pueden hacer de manera automática. Pero por ser ahora es bueno, recomendable hacerlo así, en detalle, para que ustedes vayan aprendiendo. ¿Listo? Porque cuando ya estén en el laboratorio de 132, hay que hacer esto lo mismo. Es lo mismo, solamente que ya el contexto cambia. Corriente eléctricas, campos magnéticos, resistencias eléctricas. Allá no hablamos de masas, no hablamos de centímetros, ya no, pues ya es más de corriente, pero los cálculos tienen que seguir haciéndose así. No hay otra, es inevitable, salvo que alguien haga un programa en C++ o en Python para hacer todo esto. Si alguien logra hacer eso, tiene 100 puntos, pues, ¿verdad? Porque ya automáticamente lo haría todo. Ya no estaría en el Excel. Directamente introduce los datos al programa y el programa automáticamente le calcula esto. Que es eso lo que deberían hacer ustedes como informáticos. ¿Lo ve? Pero, pues, si no es así, hay que manejar esto. Tal como están viendo, hay que manejarlo. ¿Listo? Siempre traten de, como se dice, micrófonos, ¿no ve? Esos micrófonos, cuidado, les tengan activados. Bueno, en todo caso, entonces les he dado la pauta global de cómo encarar este tipo de, de experiencias. Vean, hagan de cuenta que ustedes ya tienen los datos medidos, ¿no ve? Y lo que hay que hacer ahora es redactar, empezar ya a entrar al Excel, empezar a manejar el Excel y todo eso, ¿no? Es eso lo que hay que hacer. Entonces, puntualizando, les voy a poner entonces un comunicado y ya desde el día sábado les puedo poner un comunicado qué es lo que va a pasar el lunes 10 de abril, ¿no ve? Si van a bajar en grupos o cómo vamos a hacer, ¿listo? Lean bien el comunicado, ¿sí? Para que después no haya compañeros que bajen que no sabía, que mi internet se colgó, que en mi barrio esto, todo, ¿no? Sí, Rodrigo le tiene la palabra y después Carlos Daniel. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Más que todo sería una petición. No sé si el laboratorio 1 se podría retrasar hasta el día domingo, licenciado, por favor. No sé si habría esa posibilidad. Pues normalmente en los laboratorios, a partir de hoy son 10 días, ¿no? O sea, no es, digamos, para este fin de semana, digamos. A partir de hoy, cuenten 10 días, o sea, digamos, hoy es 3, ¿no ve? 3 de abril. Entonces, el jueves 13 de abril a medianoche ya tendría que estar, ustedes tendrían que estar subiendo este laboratorio. Ahora, el laboratorio 1, que era el 27, era verdad. El 27 de abril era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería el jueves, ¿verdad? El laboratorio 1 tendría que ser el jueves, hasta medianoche para que entreguen el laboratorio. Bueno, excepcionalmente quizás podríamos extenderlo hasta el domingo, no, hasta el sábado, ¿no ve?
porque ahora bueno, ya es compromiso de ustedes, porque es Semana Santa, ya muchos desde el viernes viajan, y cuando uno lleva libros de viaje, eso es mentira que levanta el libro, ¿verdad? O se lleva la laptop y uno dice, bueno, ya en mi casa voy a hacer, pero llegado el momento uno no levanta ni laptops, ni PCs, nada, ¿no ve? Entonces, tendría que ser hasta el sábado, ¿no ve? Hasta podríamos extenderles hasta el sábado a medianoche para la entrega de informes en laboratorio 1. Pero este 2 ya tendría que ser hasta el jueves 13, ¿no? Son siempre así, son 10 días que se da para que puedan subir los informes a plataforma. ¿Listo? Ya, entonces estoy anotando. Entonces el Lab 1 se extiende hasta el 8. ¿Listo? Hasta el 8 de abril. Eso voy a corregir en plataforma entonces. ¿Listo? Muchas gracias, Lick. Listo, a ustedes. Había otro compañero, compañera que quería hacer uso de palabras, y con todo gusto. Sí, Lick, buen día. Sí, buen día. Licenciado, sí, de acuerdo a lo que estaba comunicando al inicio de la clase, bueno, una opción, le entiendo de que sí vamos a dar el examen, la previa, pero más allá de ello, de dar el examen, podríamos acudir a hacer la práctica misma allá en los laboratorios. Me parece una opción positiva, pero también la virtual me parece también una buena opción de que sea todo virtual, eventual, con lo que está informando, ¿no? Y si vamos a la práctica presencial, mi pregunta es, ¿hay guía, licenciado? ¿No? Esa parte que se ve para poder un poquito estudiar y qué es lo que vamos a medir, qué es lo que se basa en el laboratorio. No, eso licenciado. Exacto. Sí, hay pues la guía. Han debido ver ustedes en plataforma. No se olviden por eso entrar a plataforma. Ahí está la guía. Por ejemplo, es la tabla de datos para esta experiencia que tienen que hacer. Está en plataforma. Entonces el grupo PAR se lo descarga el PDF. La guía como tal también está ahí. Entonces lo pueden descargar. Entonces ahí va indicando un poco, más que todo en los objetivos, ¿no? General y específico, qué se va a hacer, ¿sí? Y después ya en la parte experimental, ahí ya va la descripción de qué es lo que se va a hacer. Entonces esas partes hay que leer, los objetivos, el marco experimental y la introducción, ¿no? Que son las preguntas, ¿no? Porque un poco se han notado en las previas, las preguntas siempre están girando con mediciones directas, indirectas, distribuciones de grandes muestras, pequeñas muestras, mediciones directas, indirectas. Entonces eso ya da una idea de lo que ya en laboratorio se va a hacer. ¿Por qué? Compañero de pronto, entre comillas, tenga razón, dice, bajan al laboratorio y ahí te tocaría explicar qué van a hacer. Pero resulta que antes de la pandemia pasó eso. Entonces bajaban al laboratorio, yo les daba las guías igual para que la descuelguen, nadie leía la guía y las preguntas típicas. ¿Qué vamos a medir? ¿Cuántas veces vamos a medir? ¿Qué cosa hay que hacer? Es decir, prácticamente era una ignorancia total. Entonces había que empezar de cero ahí a explicar, ¿no? qué es lo que tenían que hacer. Entonces, las previas de alguna manera ayudan y sirven a que ustedes lean un poco y no se bajen por bajar, ¿no? Para que después no estén que hay que medir, ¿no ve? Esa es un poco de la idea, ¿listo? De las previas, es para que medir un poco el grado de lectura que han hecho sobre la guía y lo que se va a medir, para que ustedes no se hagan sorprender después en laboratorio. Ya, ¿qué otra más? ¿Qué otra más? Si hay alguna otra duda, entonces ustedes me la hacen conocer vía Telegram.
Listo, vía Telegram háganmela conocer para que en estos días, ¿no? Ustedes también en estos días échenle cabeza y hagan algunas sugerencias también, ¿no? Hagan algunas sugerencias. Si José lo escucho, tiene algún aporte que hacer, pues le escuchamos, ¿sí? Active su micrófono a Josué. Buenos días, licenciado. Sí, ¿cómo está? Buen día. A los compañeros que se les dice, licenciado, para trabajar en los laboratorios o sea, se les mandan a ver y no responden o no se preocupan, no se les toma, ¿no?, en cuenta en los informes, ¿verdad? Sí, al final, pues sí, eso anoche alguien me escribió y decía que se les ha mandado por WhatsApp y los compañeros no dicen ni sí ni no. Entonces, para no perjudicarse, ¿qué le toca hacer el informe solo, no? Lo que yo les sugiero es que ustedes como constancia tengan, mándenles varios mensajitos, ¿no? Hay que hacer el informe, ahí nos reuniremos tal día. Pero si los compañeros no dicen nada, bueno, ustedes inmediatamente de manera individual lo hacen el informe y en el informe colocan solo sus datos personales, no los del grupo, porque para que los del grupo estén también en el informe sus nombres, tienen que haber colaborado en la redacción del informe, ¿no? Pero si los compañeros no dicen nada, entonces tampoco los podemos ir a rogar, ¿verdad? Ir a buscar a sus casas, departamentos y de pronto hasta un portonazo nos van a dar en la cara y pues por hacer bien hacemos hasta mal, ¿no? Ya hay que dejar a la responsabilidad de cada compañero o compañera también, ¿no? Pero el líder de grupo se descarga y dice, yo he enviado tantos mensajes y como no ha habido respuesta de ustedes, yo lo he hecho solo o sola el informe y lo subí a plataforma. Será en el segundo informe donde ya podemos hacer en grupo. Listo, ahí se acabó. ¿Listo? No se compliquen tampoco por ese lado. ¿Listo? Ya, entonces me iré despidiendo a los compañeros de 132 también. Ya deben estar dando su previa y nos vemos entonces la semana que viene y estar atentos, ¿listo? Estar atentos. Un abrazo fuerte a todos, que estén muy bien, ¿sí? Buen inicio de semana, ¿listo? Gracias.